Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Algunos se aprovechan de su poder económico y son capaces de oprimir, hacer trampas en sus negocios y obtener ganancias a costa de los pobres. Ellos piensan que su poder es indestructible y eterno. Su ambición los ha alejado de Dios. Sin embargo, llegará el tiempo en que tendrán hambre de lo único verdaderamente importante. Faltará la palabra de Dios en sus vidas. Lo que hace a un hombre santo es la capacidad de ser justo y solidario. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen esto, ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano? ¿Y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio,
falsearemos las balanzas para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias, y venderemos hasta los desechos del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía, y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Cambiaré sus fiestas en duelo y todos sus cantos en lamentaciones. Haré que todos se sillan un sayal, que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único, y su final será como un día de amargura. Vendrán días, oráculos del Señor, en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Se arrastrarán de un mar a otro, e irán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te busco de todo corazón, Señor. Yo te busco de todo corazón, Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Yo te busco de todo corazón. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Yo te busco de todo corazón, Señor. Mi alma se consume, deseando siempre tus decisiones. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Yo te busco de todo corazón, Señor. Yo deseo tus mandamientos, vivifícame por tu justicia. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Yo te busco de todo corazón, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo es entonces el encontrarnos con este Evangelio escrito por el mismo Mateo. Aquí lleva también el nombre de Leví. Algunos dicen que era el sobrenombre, ¿verdad? Mateo, Leví, se le decía. En fin, estas son disquisiciones entonces en los estudios teológicos, como aparece en la palabra de Dios estos dos nombres. Lo importante que nosotros vemos aquí, que esta es la contrapartida de aquellos que cobraban los impuestos y se enriquecían de las cosas públicas, se enriquecían de los bienes
que al final de cuentas era del pueblo, de la gente. Incluso le estaban estafando, le estaban robando, sobrefacturando cosas. Y bueno, si hoy en día sucede eso, bueno, no es una casualidad, ¿verdad? Por lo menos esto ya estamos hace 2000 años y fíjense cómo era la situación. Y hoy tal vez es mucho más que todo esto que escuchamos en el Evangelio. Pero aquí viene, queridos hermanos, lo más importante, y por eso me parece que viene como anillo al dedo para nuestra sociedad, para nosotros, para cada uno de nosotros, cómo tendríamos que comportarnos si verdaderamente nos encontramos con el Señor. El cambio que nosotros encontramos aquí, en este personaje que se llama Mateo, es justamente porque Jesús le está llamando. Esto sucede porque el Señor pasa por su vida, se encuentra con Mateo, lo llama, pero aquí hay una respuesta. Jesús entonces vio a este hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Es decir, Mateo está en una situación de trabajo, en una situación de injusticia, en una situación en que él mismo se está enriqueciendo ilícitamente. Pero lo importante es que Jesús, pasando una sola palabrita, le dice, una sola palabrita, sígueme. Aquí está entonces la clave, queridos hermanos, para nuestra conversión. Ñajenduminga ura lleva peñan de yaraje y llegan de dale, sígueme. Lo importante es cómo Mateo entonces se levanta. Él se levantó y lo siguió. Mateo se levantó y lo siguió. Y viene la segunda partecita, ¿verdad? Porque aquí hay una respuesta rapidísima de parte de Mateo. Es decir, es la prontitud también, queridos hermanos, para la conversión. La ñañe puno ya calcular, ya jesha, hatan dajamo ay, va evaluado uponata haciendo, uponamo ay, qué es lo que voy a perder, qué es lo que voy a ganar, más o menos. Pesha oñañe puno ña ña mindu, ya jesha seina, de nuevo estamos buscando nuestro propio provecho, se dan cuenta, es el egoísmo que nos asume y que nos está carcomiendo cuando hacemos todas esas maquinaciones y elucubraciones mentales que al final de cuentas no nos dejan liberarnos de una situación de pecado. Esa es la triste realidad, queridos hermanos. Naña hacemos, hay la pecado, y si es que nosotros estamos continuamente mirando simplemente el pro y el contra, a pesar de que sabemos que estamos haciendo mal. Pero piña mañana lleva no la pecha ya no pego ponaje pero pentamente hoy la pechante hoy ya continuaga y entonces seguimos en el pecado. Sin embargo, aquí dice él se levantó, pero rápidamente se levantó y le siguió a Jesús ante ese llamado que le está haciendo el Señor. Y viene, decíamos, la segunda partecita, porque mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Quiere decir que Mateo, ¿verdad?, invita o les comenta o se enteran la gente, Mateo ya lleva, ¿qué pasó de Mateo? ¿Cómo es que Mateo ahora va detrás del Señor, detrás de Jesús? ¿Qué le pasó a Mateo? Todo el mundo comienza a hablar, todo el mundo comienza a darse cuenta que aquí sucedió algo, que aquí hay un cambio, pero enorme, ¿verdad?, en la vida de Mateo. Y entonces van y le acompañan y se sientan, y Jesús también, ojo, ahí en Diego. Jesús entra en medio justamente de aquellos que necesitan. Por eso que después va a decir, con esta frase demasiado importante, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Entonces, todos están curiosos, todos van y quieren indagar y darse cuenta y con los propios ojos, y con Mateo, verdaderamente se ha convertido. Y entre ellos también acuden otros, además de los publicanos y pecadores, los fariseos. Los fariseos también están merodeando por ahí. Yo le hay, mañana y gaina, y entonces preguntan, al ver esto, se escandalizan.
Vaya a Mesías, el Mesías que no puede estar con los pecadores, el Mesías que no puede estar entonces con gente impura, ¿verdad? Y entonces, aquí Jesús les va a dar la respuesta cuando le dicen, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? No son los sanos los que tienen la necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pidamos esta gracia entonces, queridos hermanos. Ñande yara ou oikuame ñandebe salvación. Ñande yara ou ome ñandebe ñase hangwaisha lleva. Ñande pusinojina lleva ñande pea pemba eposipogubi. Pidamos esta gracia para nosotros, para nuestra comunidad y para nuestro país sobre todo, que está sumergido en la corrupción. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada petición respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra iglesia, para que sea una comunidad fiel y pregone la misericordia de Dios a los hombres. Oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que busquen a sanar los conflictos sociales de nuestro país con el diálogo y la justicia social. Oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestros enfermos, para que se sientan curados por la presencia de Jesús en sus corazones. Oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los padres de familia, para que se ocupen de las necesidades corporales, espirituales y afectivas de sus hijos. Oremos. Señor, que tu misericordia nos renueve. Dios misericordioso, escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a invocar la presencia del Señor sobre nuestra familia y nuestra comunidad. Y decimos juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con el gozo de todo cristiano podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Que la circunstancia no acabe con tu fuerza, que esta enfermedad no apague tu luz, que el miedo no sea más grande que tu fe, porque Dios ha dicho no temas, yo te sostendré. Ya se ha esfumado la soberbia, ya no hay cabida para envidias, por fin se acaba esta vanidad. Hay cosas importantes que debemos recordar, que valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, que valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, y valen las risas en las familias, incluyendo el estrés del día a día. Nada nos detendrá si unidos oramos por sanidad. Nuestros sueños no acaban aquí, de esta con Dios podemos salir, porque valen más los abrazos, valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, que valen más los abrazos, valen más los te amo, valen las salidas repentinas a un café, y valen las risas de las familias, juntos con Dios hay esperanza y vida. Juntos con Dios, hay esperanza, y hay vida.
y contemplan tu grandeza. Oh, mi buen Señor, me postro de rodillas ante tu bondad. Tu gloria me rodea, Rey de majestad eterna. Es tu gloria eterna, tu grandeza eterna. Es tu gloria y eterna, tu grandeza. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra. Proclamaremos hoy, bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra. Proclamaremos hoy, bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Que nos ofreces por amor. Por siempre, mi Señor, en los cielos y en la tierra, proclamaremos hoy, bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, en este santo sacramento que nos ofreces por amor. Que nos ofreces por amor. Por amor. Reflejo del amor, custodio de Jesús, llevas contigo el regalo de traer al Salvador.
sufres por amor, sonríe sin temor, pues tu esperanza está sembrada en aquel que te creó. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Sincero en corazón, paciente en el dolor, eres amigo y gran hermano, en ti veo a Jesús, espejo del Señor, humilde servidor, entregas todo sin cansancio por aquel que nos salvó. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Sigue su camino, conoces tu destino, vas tras sus huellas y a pesar de la tormenta seguirás, porque en medio de la gente, entre todos te ha escogido, te ha llamado para estar con él hasta la eternidad. Conoces todos mis miedos, lo que me ata por dentro, lo que me quita la risa, lo que me intranquiliza y me hace dudar. Pero es que tú te apareces y todo se desvanece. Me das la seguridad de que nada jamás de ti me apartará. Yo confío en ti, Señor, porque tú eres la paz en quien puedo descansar, que a mi alma se calma. Yo siento que sin ti los prados serían desiertos. Son muchas preocupaciones, son tantas persecuciones, amargas desilusiones que de pronto me pierden, me hacen tropezar y dejas a otros por mí. Me buscas hasta encontrarme. Dime quién soy para ti, que tú insistes e insistes en que sea feliz. Yo confío en ti, Señor, porque tú eres la paz en quien puedo descansar, que a mi alma se calma. Yo siento
que sin ti los prados serían desiertos. Apenas oigo tu voz, desaparece el dolor. El frío interno se pasa, tu calor me abraza, puedo en ti reposar. Yo confío en ti, Señor, porque tú eres la paz en quien puedo descansar, que a mi alma se calmar. Yo siento que sin ti los prados serían desiertos. Yo confío en ti, Señor, porque tú eres la paz en quien puedo descansar, que a mi alma se calmar. Yo siento que sin ti los prados serían desiertos. La 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 la. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio
en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad? Y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe.
Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre y don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino.
Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.